En este video vamos a revisar un tema que en realidad es muy simple, pero que es muy necesario, muy útil, que es cómo combinar, digamos, un archivo que contiene ciertos datos con un documento Word para producir, por ejemplo, cartas. Ahora, eso se llama combinación de correspondencia y la idea es que nosotros, por ejemplo, imagínense que nosotros queremos mandar una carta a 25 contactos. Nosotros tenemos los datos de esos contactos en algún lado, en una base de datos, en un programa, etcétera, en una hoja Excel, en un archivo de texto. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer esa combinación a través de Word. Nosotros vamos a tener por un lado una plantilla, la plantilla va a ser un documento Word, que es la carta como tal. Y nosotros vamos a tener los datos que son los 25 contactos a los cuales le queremos mandar esa tabla, esa carta. Entonces, Word justamente nos permite eso, que esto es un concepto que tiene muchos años en Word, esto no es nada nuevo. Y bueno, sencillamente vamos a ver cómo hacerlo ahora nosotros desde Word. Entonces, fíjense, vamos a ir revisando los conceptos. Lamentablemente, mi instalación de Word, de Office en general, está en inglés. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y ustedes fácilmente van a ver cuáles son las opciones en sus instalaciones en español. Lo primero que yo tengo aquí es la plantilla, es decir, fíjense cómo es un documento Word. Es un documento Word donde yo preparo la carta. Y claro, prepararla ya tiene una serie de requerimientos, ¿verdad? Nosotros tenemos que insertar ciertos campos donde nosotros queremos que se combine. Por ejemplo, donde queremos el nombre, nosotros tenemos que poner un campo nombre, etc. Aquí lo que vamos a ver es la combinación como tal. Es decir, una vez que ya yo tengo la plantilla, y ya vamos a ver cómo son las plantillas, ¿verdad? Una vez que yo tengo la plantilla, bueno, lo más fácil es abrirla. Entonces vamos a abrirla, por supuesto que se abre en Word, y lo primero que él me pregunta es que yo seleccione de una vez el documento, es decir, el archivo que contiene el texto, los datos, los contactos en este ejemplo. ¿Por qué él me pregunta esto? Porque yo corrí este proceso antes con esa plantilla. Vamos a decirle aquí que no. Para hacer nosotros todo el proceso, a mí por lo menos me parece que es mejor, que es más fácil. Entonces, bueno, fíjense cómo él me abrió la plantilla. ¿Por qué esto es una plantilla? Ya lo vamos a ver después, pero lo que pasa es que él la abrió ya combinada porque yo lo había hecho antes. Entonces, cuando él abra este documento, ábralo como lo abra, ¿verdad? Pero esta es la plantilla. Ábralo como lo abra Word, después que nosotros lo seleccionamos y lo abrimos. Nosotros vamos a buscar este menú que está aquí. Este menú es correspondencia en español. Nosotros lo vamos a seleccionar y vamos a seleccionar esta opción que está aquí. Y desde aquí, este paso a paso, ¿verdad? Esto es un wizard paso a paso que está perfectamente idéntico en el Word en español. Otra cosa, este Word es bastante nuevo, de tal manera que en Words de versiones anteriores, de otros años, de hace algunos años, ustedes van a ver que todo es idéntico, pero tal vez las cosas estén puestas en otras partes. Entonces, bueno, lo que hay es que buscar un poquito más, pero todo es idéntico, nada ha cambiado. Tal vez lo que ha cambiado es la forma, pero el fondo no. Entonces, bueno, nosotros seleccionamos este paso aquí y él me abre este wizard aquí. Nosotros en versiones anteriores él lo hace de otra forma, pero es exactamente lo mismo. Y de aquí le vamos a decir que queremos cartas, porque en este caso, en nuestro ejemplo, lo que queremos es la carta del impuesto sobre la renta. En realidad, esto es un ejemplo de combinación de correspondencia que aplica a cualquier cosa. Lo que pasa es que ya tenemos que tener, número uno, la plantilla y tenemos que tener, número dos, los datos en algún formato. Aquí le decimos que queremos cartas y le decimos próximo paso. Aquí le decimos que queremos este documento, que esta es nuestra plantilla, y le decimos seleccionar los datos o los recipientes, ¿verdad? En este caso, que queremos una lista que ya existe y le decimos buscar esa lista en nuestro disco,
en nuestra máquina, en nuestro PC. ¿Verdad? Y en nuestro caso en particular, ¿verdad? En nuestro ejemplo, yo sé que está aquí, esta es la lista que contiene esos datos. Ahora no vamos a ver cómo producir esa lista ni vamos a ver cómo producir la plantilla. Lo que estamos viendo es, dada la lista y dada la plantilla, cómo combinar. Entonces seleccionamos los datos y fíjense cómo él me hace una pregunta, ¿cuál es el código? Eh, eh, Esto es porque la idea es que el sistema operativo interprete estos datos de alguna manera, porque estos datos pueden estar en hebreo, pueden estar en inglés, pueden estar, no sé, en árabe, pueden estar en muchos idiomas y muchas fuentes diferentes. Entonces, normalmente aquí siempre vamos a decir Unicode UTF-8 porque es una codificación que hace que Windows y que Word entienda esto. Aquí ni siquiera pensemos en esto. Sencillamente vamos a seleccionar esta opción y listo. Fíjense cómo él ahora me abre, en esta pequeña ventana, él me abre los datos. Y fíjense cómo cada dato tiene como una especie de encabezado. Porque, claro, los datos tienen que estar bien producidos, si no, esto no funcionaría. Vamos a suponer que en mis datos sean nombre, dirección, teléfono, email. Entonces, esos datos tendrían que ser una lista perfectamente bien producida para que Word pueda interpretarla. En este caso, ¿verdad? La lista está bien producida, es muy larga, por cierto, es muy larga. Y bueno, él sencillamente la interpreta aquí y nos muestra cómo la va a interpretar. Una vez que nosotros vemos que esto cuadra, ¿verdad? Este es el RIF, este es la ciudad, este es el proveedor, etcétera, etcétera, simple y llanamente le decimos OK. Y él nos muestra el resultado de la combinación. No se olviden que combinar es sencillamente aplicarle los datos que tengo en mi lista a la plantilla. Es decir, los contactos, por decir algo, mis 25 contactos, por ejemplo, a mi plantilla para producir 25 cartas. Entonces, en este caso, fíjense cómo lo que él hace, y es lo que yo le decía antes, que vamos a ver la plantilla dentro de poco. Fíjense cómo la plantilla es mi texto, en este caso mi carta, en este caso es una carta de retenciones de impuestos sobre la renta. Pero fíjense cómo podría ser una carta de cualquier tipo, podría ser emails, podrían ser múltiples tipos de documentos. En este caso es una carta, pero puede ser cualquier cosa en realidad. Entonces fíjense cómo él me muestra pequeños campos y estos campos son los que él va a sustituir con los campos que están en los datos. Y a esto es a lo que se le llama combinación en Word. O este menú mailings que está aquí. Ahora bien, él me presentó, una vez que yo combiné, que ya él combinó, él me presenta es la plantilla, pero yo al hacerle preview aquí, yo paso a mi carta y si le vuelvo a dar preview, paso a mi plantilla, si le vuelvo a dar preview, paso a mi carta, etcétera. Entonces, si yo quiero ver la carta, yo le digo preview y él, en vez de mostrarme la plantilla, lo que él va a hacer es que va a construir la carta. Fíjense cómo hay una sola, porque en la lista de datos había un solo caso. Pero si hay 25, él va a mostrar 25 combinaciones aquí. Y yo para ver cada combinación, yo tendría que ir hacia adelante o hacia atrás, hacia el primero o hacia el último. Yo aquí voy viendo, pero en nuestro ejemplo hay uno solo. Hay uno solo, hay este nada más. Fíjense como incluso que hay una tabla. Hay una tabla, lo que quiere decir que es como que este contacto, este cliente o esta compañía, etcétera, tuviera subdatos, que son estas líneas que están aquí, ¿ok? Bueno, en realidad estos son datos de la misma ocurrencia, ¿verdad? Si yo lo veo aquí, no es que él usa una tabla como tal, es que cada ocurrencia tiene un campito diferente. Porque yo creo que él no es capaz de producir una tabla de manera dinámica e inteligente. Sencillamente aquí se construyó esta tabla y se puso, cada campito hace referencia a un dato que está en ese contacto, en esa lista, en esa ocurrencia dentro de esa lista. Pero bueno, la idea no era ver
cómo se construyen los datos, sino ver cómo se combinan una vez que tenemos la plantilla y que tenemos los datos. Entonces, bueno, ya sabemos que aquí, con esto, vamos a la carta o vamos a la plantilla, ¿verdad? Fíjense cómo él ahí está construyendo y ya construyó. Aquí está la carta. Yo puedo imprimir esto desde aquí, pero no es la idea en realidad. La idea es que yo entonces, acuérdense entonces que yo desde aquí voy viendo cada ocurrencia en la lista, en la lista de datos. Pero la idea es que yo haga un clic aquí. Y esto lo van a ver igualito en su versión en español, lo van a ver idéntico. Entonces, yo aquí voy a decirle la primera opción, que yo quiero editar todo, le voy a decir todos. Porque si hay 25 casos, 25 elementos, 25 ocurrencias, yo quiero verlas todas, no solamente de la 1 a la 3, etcétera, que también es posible. Aquí le digo OK. Y entonces él me produce la combinación, pero ya en Word. Ya esto no es combinación. Ya esto es el resultado de la combinación. Y yo con esto puedo hacer lo que quiera. Ya yo puedo imprimir desde aquí, puedo guardar esto en mi disco duro, puedo guardarlo en otro lado. Pues ya esto es un documento Word, ya esto no es la plantilla, ni es la... Este es el resultado de haber efectuado la combinación. Y fíjense cómo es un documento diferente, es un documento totalmente diferente. Aquí está lo que yo estaba haciendo y aquí está el resultado que yo obtuve al ejecutar esta opción que está aquí. Entonces, esto es otro documento que yo puedo guardar y hacer con él lo que yo quiera. Normalmente lo imprimo o lo mando en un correo, ¿verdad? Y acuérdense que aquí pueden haber muchas páginas si yo tengo muchos contactos o muchas ocurrencias en esa lista de datos. Que pueden haber muchas páginas, hay una sola, porque en nuestro ejemplo era una sola empresa en nuestra lista. Y en este caso, aquí quedó la plantilla. Esta es la plantilla. Yo puedo ver la plantilla si hago un clic aquí, recuerdan, o aquí está la plantilla combinada. Entonces, fíjense cómo yo puedo salir de la plantilla puedo salir, le puedo decir guardar, él me va a guardar los datos tal como yo los combiné, es decir, me va a guardar en la plantilla la combinación que yo acabo de hacer en Word. Pero fíjense cómo mi documento aquí, que es el resultado de combinar, no lo cerré. Yo esto puedo guardarlo, puedo imprimirlo, este es el resultado de la combinación. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les parezca útil y que recuérdense entonces que, bueno, hay dos pasos previos que no los vimos. Lo que vimos fue la combinación y los dos pasos previos son construir la plantilla por un lado y construir la lista de datos por el otro. Gracias y hasta luego.